Hola, buenas de nuevo. Vamos a seguir avanzando con la instalación de WordPress y en este caso, una vez que hemos ya contratado nuestro hosting y nuestro dominio en un servidor, nos vamos a ir a nuestro dominio. En mi caso, el que vamos a usar de prueba es studyinpanama.info. Es un dominio que empleamos para hacer pruebas con los distintos alumnos y en este caso, si lo hubiese registrado desde cero, pues directamente habría recibido una notificación y me habrían dicho que el acceso se haría a través del mismo dominio, studyinpanama.info, y como hemos contratado un cPanel, como que dijimos era el gestor de, de contenidos en server más conocido, simplemente ponemos cPanel detrás de nuestra web, nuestro dominio. Y nos va a permitir acceder al control panel, al cPanel. En este caso, mi usuario, que me lo habrían mandado por correo, sería studyinpanama.info y el password, a ver si me acuerdo, el nombre de usuario es studyinfo y el password, le damos a iniciar sesión. Lo primero que vamos a estudiar es por qué establecer, si voy abriendo el mismo dominio, me daré cuenta de que tengo varias carpetas, es que como vamos a trabajar con varios alumnos desde el mismo dominio, lo lógico sería que cada uno crease una carpeta. Es decir, yo tengo una, por ejemplo, que es Néstor, y cuando me doy a la carpeta Néstor, sería como crear una web dentro directamente de studyinpanama.info. Es decir, en mi caso, si solamente fuese yo, habría colocado ese contenido directamente en studyinpanama.info, pero como somos muchos los que tenemos que trabajar con este proyecto, todos queremos crear un website, elegiría una carpeta interna que se llama Néstor. Vamos a ver todo eso cómo se crea. Esta sería la página, la prueba que estaba haciendo en el aula con los distintos compañeros. La web no tiene orden ni concierto, pero es porque estamos trabajando así en el aula con distintos tipos de elementos que puede tener un website. Bueno, pues en este caso, una vez que accedo al cPanel, directamente voy a crear mi subdominio, es decir, sería mi carpeta donde voy a ir trabajando mis contenidos y no molestar al resto de los compañeros. Así que lo que hago es bajar al a sector de dominios y dentro aparece subdominios. Clico y voy a crear un subdominio que va a ser, por ejemplo, el subdominio prueba. Cuando clico, directamente se me va a crear una carpeta en public HTML que veremos que en el gestor de contenidos del servidor es la carpeta pública, es la carpeta donde van a estar los contenidos web. Es la única carpeta en la que vamos a poder crear y hacer y deshacer distintos tipos de carpetas, ¿no? Le damos a crear y me avisa de que se ha creado una carpeta correctamente. Así que le doy a volver y ahora si clico en mi carpeta a través de mi dominio, me daré cuenta que ya tengo la carpeta prueba, pero al clicar me doy cuenta que está vacía, no tengo ningún contenido web. Así que lo que vamos a hacer es trabajar, crear la web en un servidor remoto. En este sentido, lo que vamos a hacer es irnos otra vez a Home, ya que hemos creado nuestro subdominio, y vamos a la sección de bases de datos, ya que para que un website en WordPress funcione, al igual que un website en todos los CMS, en todos los gestores de contenido de software libre, tenemos que trabajar con bases de datos. Si no, nuestras páginas serían estáticas y sería muy complicado gestionarlas, sería muy lento. Todos los websites que se están creando hoy día se están creando con páginas dinámicas, donde existe una base de datos.
En este sentido, vamos a crear en MySQL base de datos, dentro de la sección de base de datos, creamos una base de datos. En este caso ya hay varias creadas. Voy a crear una que se va a llamar prueba. Ya se ha creado la base de datos prueba. Voy a guardar ese nombre y voy a irme, una vez que está creado prueba, que lo puedo ver aquí, prueba, se ha creado, pero no tengo ningún usuario. Es decir, el usuario sería aquel dato con su usuario y con su password que pudiese acceder a esa base de datos. Entonces, en mi caso voy a crear un usuario, que va a ser también prueba. Y como contraseña voy a poner prueba para acordarme y prueba. Evidentemente, cuanto más seguro sea el password en la base de datos, menos riesgo vamos a tener de que padezcamos un ataque, un hacking. Creamos prueba, contraseña prueba, y ya nos han dicho que está creado correctamente. Seguimos ahora para vincular mi base de datos prueba con mi usuario prueba. En este caso vemos que mi usuario prueba todavía no está vinculado con ese usuario, es decir, todavía no sabe el servidor que yo quiero que ese usuario que he creado nuevo sea quien gestione, quien controle esa base de datos. Entonces, un poquito más abajo, le damos a añadir un usuario a una base de datos. Le vamos a dar a el usuario va a ser prueba, la base de datos que he creado va a ser prueba y le doy a añadir. Y le voy a decir que el usuario prueba va a poder acceder a todos los privilegios de esa base de datos. Hacer cambios y volver. Confirmo que he vinculado, me voy a la segunda página, confirmo que he vinculado el usuario studyinf-prueba con studyinf-prueba, con esa base de datos. Así que volvemos otra vez al home, ya nos va quedando mucho menos, y tenemos que ir a archivos, administrador de archivos. Clicamos y vamos a entrar al lugar donde podemos gestionar los contenidos de la web. Y estamos viendo que tenemos por cada uno de los alumnos, tenemos una carpeta. Y en mi caso hay una carpeta prueba correspondiente a mi subdominio, pero cuando intento entrar me doy cuenta de que está vacío. Así que lo que voy a hacer es bajar el contenido de WordPress en la última versión. Le voy a descargar a WordPress esta última versión. Le digo que, por ejemplo, el escritorio, le voy a guardar. No pesa demasiado, pesa unos 7 megas. Es un documento comprimido. Y directamente me voy a ir al administrador de archivos que hemos dicho y le voy a dar a subir. Hay una pestaña que pone cargar. Clico en cargar, le doy a seleccionar archivo y busco WordPress en esa versión. Y va a empezar a subirlo al servidor. Estamos viendo la velocidad de carga, aquí estamos viendo que todavía vamos por un 14%, 15%, es decir, vamos a intentar que ese documento de WordPress aparezca aquí.
Una vez que tenemos el documento subido, el 100% completado, nos vamos a ir a el panel de administrador, le damos a actualizar y veremos que la carpeta comprimida, el zip, se encuentra justo dentro de mi carpeta prueba. Voy a darle a aquí. Y lo primero que tengo que hacer es descomprimirlo. Le doy a extraer, extraer. Y le doy a actualizar. Ya tengo la carpeta comprimida y la carpeta descomprimida. Le doy a eliminar la carpeta comprimida para ahorrar espacio en el servidor, y cuando entro en la carpeta de WordPress me doy cuenta de que están todos los archivos necesarios para que el sistema, con este maravilloso CMS, este maravilloso gestor de contenidos, funcione sin problema. Vemos que hay tres grandes carpetas: WP Admin, Content, Includes, y sabemos que hay también algunos ficheros sueltos que veremos qué importantes que son. La única carpeta a la que podemos crear contenido, la que podemos subir y bajar, va a ser el WP Content. Esta carpeta, Admin Includes, no debemos tocarla. Así que lo que vamos a hacer es que, como dentro de la carpeta prueba de mi servidor se encuentra WordPress, la dirección que tendría nuestra página va a ser un poquito extensa. Es decir, si yo siguiera ese mismo protocolo aquí en prueba, si tuviese que meterme en WordPress para instalar WordPress, el problema sería que la URL que tendría mi página sería muy larga. Con lo cual vamos a intentar quitar, ya que tenemos incluso un subdominio, que es necesario porque somos muchos alumnos, por lo menos quitar la carpeta WordPress dentro de la jerarquía. Este es un detalle que muchas veces se pasa por alto y nos encontramos webs, incluso a nivel de gobiernos, que no han tenido el detalle de eliminar la carpeta WordPress. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Cerramos de aquí, en la subida de archivos. Lo que vamos a hacer es ingresar en la carpeta WordPress, seleccionar todos los archivos y le vamos a dar a mover, trasladar los archivos. ¿Y a dónde lo vamos a trasladar? Pues vamos a bajarlos un nivel, es decir, le vamos a quitar WordPress y le vamos a dejar en la carpeta prueba todos esos contenidos. Nos da igual quitar la barra inclinada, el slash, nos da igual quitarla como que no. Le damos a mover, desaparecen de aquí y nos vamos a prueba y nos daremos cuenta que en la carpeta prueba se encuentran ya todos los contenidos de WordPress. Ya casi hemos terminado. Lo único que nos queda es indicarle a esa instalación de WordPress cuál es nuestra base de datos que hemos creado hace unos minutos. Nos vamos a wp config sample, le ponemos el guión sample para diferenciarlo de los que no hemos retocado todavía. Nos ponemos encima, le damos a cambiar de nombre, le quitamos el guión sample, le damos a renombrar y ya tenemos la carpeta wp-config totalmente cambiada. Ya la tenemos definitiva. Le hemos quitado el guión sample, pero dejamos el punto PHP, que no se nos olvide, porque si no daríamos un error, habría un conflicto. Así que lo siguiente sería editor de código, que sería un gestor de edición de código HTML, seleccionando ese archivo, por supuesto, es decir, tenemos que tener seleccionado el wp-config, editor de código, editar, y vamos a cambiar entre las comillas, tenemos que poner nuestro nombre de nuestra, en este caso, de nuestra base de datos, que ya lo había copiado, studyinf-prueba, el usuario era el mismo, lo he hecho para simplificar, y el password era prueba. Si tuviésemos un servidor donde no tenemos base de datos, sino que serían otra base de datos de otro servidor, tenemos que poner aquí la dirección de otro servidor, pero lo más normal es que todo sea localhost, es decir, esto es lo más habitual. Y hemos puesto el nombre de la base de datos, nombre de usuario, el password, le damos a guardar
y directamente nos habremos encontrado, si entramos en prueba, vamos a irnos a prueba, si entramos en prueba, ya nos va a indicar que todo se ha hecho con éxito, que WordPress ha entendido que nuestra base de datos era esa, y ahora sencillamente ponemos un nombre a nuestra nueva página web. En mi caso, por ejemplo, va a ser blog de marketing. Puede ser un blog, puede ser una página corporativa, una red social, lo que quiero. Nombre de usuario, el que aparece siempre por exclusión es admin, pero mi consejo es que lo cambien por otro porque este es el más habitual. Así que a nivel de hackearnos, pues puede ser bastante común utilizar ese, así que evitadlo. El password, voy a poner prueba, me está diciendo que es muy débil porque para acordarme lo estoy haciendo así. Y el correo electrónico, pues voy a poner, por ejemplo, un correo electrónico de los que yo tengo. Y para evitar que Google me vaya a encontrar mientras estoy creando la web, lo ideal sería hacer que la página en prueba sea privada. Es decir, que Google no entre para indexarlo porque si no daríamos una mala imagen a nuestros clientes. Y le damos a instalar. Y una vez que está instalado, le damos a acceder. Para acceder ya para el futuro es muy fácil. Directamente es nuestro dominio con nuestro subdominio, seguido de barra wp login.php o más cómodo wp admin. Este sería el acceso. Vemos que nos redirige a wp-login. Entonces mi usuario es admin y mi password es prueba. Recuérdame. Y ya tendría acceso a la zona de administración de mi página web. Está dando error. Son las cosas del directo. Sería admin y prueba. Ahora sí. Si le doy aquí a blog de marketing, visitar sitio, con el botón derecho, le abro y aquí tendría el blog creado. Este es el tema que aparece por exclusión, un tema muy básico, muy sencillito. Y aquí tendría la zona de administración de mi website. Para incrementar la seguridad de mi instalación, tenemos un elemento que muy pocas veces se trabaja, ya que tenemos el gestor abierto, que sería la zona inferior en el wp-config. Sería esta zona. Aquí vemos que nos está diciendo que clicando en esta URL, que está aquí, y utilizándola en nuestro navegador, nos va a originar unas claves de acceso seguras que van a ir cambiando conforme actualizamos y nos van a hacer que nuestra instalación sea mucho más segura. Así que copiamos, nos vamos aquí y sustituimos todas estas líneas sin borrar nada del contenido ni arriba ni abajo. Si seleccionamos esas líneas y las sustituimos por las otras. Y le damos a salvar y ya conseguiremos con esto que nuestra instalación en WordPress sea mucho más segura, ya que tenemos el problema de que como WordPress es tan universal, existen muchas posibilidades de que nos hackeen, ya que el software es muy conocido. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.